Saludos amigos de Alerta Cristiano, les habla su amigo y hermano Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada de la profesión, cristiano. Saludos a los hermanos de Europa, África, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y a mis hermanos puertorriqueños. Qué bueno estar con ustedes una vez más, hermanos, como siempre, semana tras semana, compartiendo aquellas áreas, aquellos temas que nos tienen que llamar la atención a los cristianos. Y quiero decir, nos tienen porque no basta quedarnos en las preocupaciones, no basta quedarnos en los rumores, no basta quedarnos en lo que la prensa escoge y nos dice. Hay que profundizar, hay que ir más allá para que conozcamos no solamente lo que sucede en Puerto Rico, sino lo que sucede sobre todo a nuestros hermanos cristianos en otras partes del mundo. Quiero compartir con ustedes esta mañana temprano la palabra de Dios me confronta y nos debe confrontar a todos como siempre lo hace, sobre todo en estos momentos donde el mundo se estremece con situaciones difíciles. Puerto Rico las está pasando difíciles, el pueblo entero está confrontando retos, Estados Unidos, el mundo, en fin. Pero la palabra de Dios en Levítico, capítulo 26, del 3 al 9, nos dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y cientos de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a fila de espada y delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Hermanos, la clave: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Y los pusiereis por obra. Hermanos, que esta palabra nos lleve a una profunda reflexión, no solamente en torno a nuestros problemas sociales, económicos, políticos, sino a lo que experimenta nuestro corazón. En el día de hoy, como en otras ocasiones, hemos traído a un hermano que ya ustedes conocen, que siempre nos trae la perspectiva de las misiones, porque somos iglesia, porque sentimos lo que viven todos nuestros hermanos. Y en este momento en que estamos viendo situaciones tan difíciles, tan crudas, tan crueles que están viviendo nuestros hermanos, quisimos tener presente a nuestro hermano Axel Lanause, presidente de Global Commission Partners. Axel, como siempre, un abrazo. Bienvenido, Axel. Muchas gracias, licenciado. Un placer siempre estar aquí con usted y poder compartir algo de lo que el Señor está haciendo alrededor del mundo. Qué bueno, Axel. Siempre que Axel viene a Puerto Rico, tratamos de que pueda grabar un programa con nosotros, porque él es el que nos trae esta perspectiva. Vamos a refrescar memoria. Axel, hay mucha gente que todavía no sabe lo que es Global Commission Partners. Y debo aclarar, Axel Lanause es oriundo de Ponce,
un jíbaro de Puerto Rico, que a orgullo, el Señor, a orgullo santo, proclamamos que el Señor ha usado por años en el tema de las misiones, en la obra de las misiones. Axel, ¿qué es Global Commission Partners? Pues nuestra organización, Global Commission Partners, es una organización sin fines de lucro, misionera, evangélica, interdenominacional. Servimos a todas las iglesias evangélicas y el trabajo nuestro, por lo menos en teoría, ¿verdad?, es sencillo. Nosotros identificamos y evaluamos ministerios nacionales de los propios países en las áreas más difíciles del mundo para el evangelio, y una vez evaluados los misioneros y los ministerios, entonces nosotros procedemos a compartir las necesidades de ellos en las iglesias de Occidente, para que las iglesias de Occidente colaboren con las herramientas que ellos necesitan para continuar plantando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en medio de las etnias o grupos étnicos aún no alcanzados. Okay. Hablaste de herramientas. La primera herramienta, Biblia. ¿Necesitan Biblias? La palabra de Dios. Nosotros necesitamos Biblias, Nuevos Testamentos. En muchos países los ministerios necesitan la palabra de Dios para poder dársela a los nuevos creyentes desde el Polo Norte, donde estamos trabajando con los esquimales, Rusia, Ucrania, los países árabes, los países asiáticos, Asia Central, en África, en fin. Nosotros necesitamos fondos para suplirles de Biblias. No es que enviemos las Biblias de aquí para allá, porque las nuestras están en inglés o están en español. Es que necesitamos los fondos para que ellos puedan adquirirlas en sus regiones. Y mencioné Biblia como la básica. Esa es la base. Pero sí. me has hablado en anteriores ocasiones que necesitan bicicletas, necesitan motoras, Sí. necesitan carros, necesitan hincar pozos de agua. Ustedes determinan las necesidades, buscan fondos en nuestros países y los llevan allí para darle el soporte, ¿no?, Es correcto. a estos hermanos misioneros. Sí, el enfoque nuestro, como tú bien sabes, es plantar el evangelio de Jesucristo en los grupos étnicos aún no alcanzados. Ese es nuestro enfoque. Y esto lo hacemos a través del sostenimiento y de la ayuda a ministerios nacionales, porque ellos conocen los idiomas, claro, ellos conocen su cultura, no necesitan de visas, no los pueden deportar. Pero estos ministerios, pues ellos necesitan de bicicletas para sus plantadores de iglesias, para poder llegar a más aldeas y plantar más iglesias con una bicicleta, motocicletas para los supervisores de plantadores de iglesias, pozos de agua en áreas donde a los cristianos, por ejemplo, no se les permite tomar del pozo público, pues nosotros les hincamos pozos, en fin, nosotros tenemos vehículos 4x4, también construcción de iglesias, construcción de orfanatorios, construcción de centros de entrenamiento y de envío de misioneros. Correcto. Que estamos haciendo alrededor del mundo. Okay. Hay muchas herramientas que nuestros hermanos necesitan. ¿Cuál es la experiencia que Global Commission Partners está teniendo en términos de apoyo de los puertorriqueños? No, Puerto Rico es una fuerza evangelizadora tremenda a través del patrocinio de misioneros, especialmente en Puerto Rico. El enfoque de las iglesias nuestras aquí en Puerto Rico ha sido el de patrocinar misioneros con una ayuda mensual, porque es clave, porque si no tenemos los misioneros, entonces no tenemos el evangelismo, no tenemos
el cuidado de los niños, no tenemos las demás cosas. Entonces Puerto Rico es una fuerza tremenda en el patrocinio de misioneros nacionales alrededor del mundo. Y en términos generales, dame una visión general en lo poquito que nos queda de este segmento, de cómo tú ves la obra misionera ahora mismo, cómo Global está viendo la realidad de las misiones. Bueno, tú sabes, misiológicamente hablando, ¿verdad? El mayor problema en misiones, donde los que trabajamos en esto, todos estamos de acuerdo, es que la iglesia occidental, que tiene los recursos, que no tiene la iglesia del otro lado del mundo. Correcto. Pues la iglesia occidental continúa invirtiendo los recursos donde ya hay una gran presencia del evangelio. Cuando se habla de invertir recursos económicos, y eso pues ha relegado el patrocinio, la plantación del evangelio en las áreas donde no hay evangelio. Correcto. Que son las áreas del otro lado del mundo. Ese es el mayor problema misiológico que tiene el mundo hoy en día, que continuamos enfatizando áreas ya evangelizadas. Yo quisiera, siempre me dirijo a los hermanos cristianos puertorriqueños, de que es bien importante. Puerto Rico se ha distinguido tradicionalmente porque envía misioneros, pero si ustedes se fijan, esto es una estrategia distinta. Esta es una estrategia de llevarle los recursos a misioneros autóctonos, aprovechando el hecho de que dominan el lenguaje, el idioma, las tradiciones, la cultura, y que pueden penetrar con una facilidad y una rapidez superior a como lo podría hacer yo, que no conozco esas culturas. Así que, hermanos, les invito al próximo segmento, porque vamos a hablar de Irak, algo que nos está llamando la atención de manera dramática. En breve con ustedes después de esta pausa. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Vamos a entrar en este segmento a un foco, a una situación que nos están llegando noticias a diario de situaciones muy difíciles que están viviendo los cristianos, sobre todo en el área de Irak, en el país, en la nación de Irak. Y ustedes han visto probablemente noticias en torno a cómo están masacrando cristianos, de la manera que les están pegando tiros en la nuca, ahorcándolos de una manera increíble, específicamente en términos de los cristianos. Axel, Global Commission Partners tiene presencia en Irak. Sí, sí. Hace varios años nosotros estamos ayudando dos ministerios en el norte de Irak. Uno que es de plantación de iglesias en las casas, y el otro que es de ayuda comunitaria y entrenamiento y apoyo a misioneros iraquíes. Ambos son ministerios misioneros iraquíes que están en el norte de Irak. Yo quisiera que, antes de abordar la crisis presente de Irak, tú nos dieras una visión, ponnos al día en el contexto histórico de qué está pasando en Irak, por qué está pasando lo que está pasando allí. Sí, me alegro que me preguntes sobre el contexto histórico, porque para entender lo que está pasando en Irak ahora, tenemos que ir atrás un poco, ¿verdad? En el 2003, y a raíz de lo que ocurrió con las Torres Gemelas en Nueva York, el acto terrorista en Nueva York, la inteligencia en el gobierno norteamericano le informó al gobierno que habían armas nucleares dentro de Irak. Eso lo recordamos todos, ¿verdad? Y el presidente Bush decidió invadir a Irak y derrocar a Saddam Hussein.
que como todos sabemos era un dictador sanguinario. Saddam mató a miles de kurdos del norte con armas químicas. De hecho, ahora cuando yo regresé de Irak hace poco, me enteré que también había construido un triturador de carne gigantesco y tiraba a los kurdos vivos, y la carne que salía de ellos la tiraban a un lago para darle de comer a los peces. En fin, Saddam era un sanguinario. Nosotros vamos allá, sin embargo, y esto es importante entenderlo también, que estos países musulmanes, cuando son regidos por un dictador, pues todo el mundo, ese dictador mantiene a todo el mundo en jaque, como decimos nosotros, ¿verdad? Todo el mundo está en su lugar, nadie se atreve, sino que hay una relativa paz, correcto, una relativa seguridad, excepto por aquellos grupos que el mismo dictador no le cae bien. Correcto. En este caso los kurdos, ¿verdad? Él eliminó muchos de ellos. Cuando Hussein estaba en el poder, los cristianos en Irak disfrutaban de una relativa seguridad. Digo relativa porque los cristianos en cualquier contexto musulmán van a tener problemas, obviamente. Ellos disfrutaban de una relativa seguridad y había en el 2003 1.300.000 cristianos. Cuando nosotros derrocamos a Saddam, entonces lo que creamos fue una temporada de cacería abierta contra los cristianos. Entonces los sunitas, los chiitas, fue cacería abierta contra los cristianos. En el 2011, también el gobierno americano quería crear un gobierno de coalición, un gobierno inclusivo, que incluyera los kurdos del norte, los sunitas del centro y los chiitas del sur. Ese era el deseo, porque había una idea de establecer un modelo democrático en Irak para hacer para modelar la democracia en la región, para los demás países musulmanes. Aunque culturalmente no fuera factible. Pero eso no era factible. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el 2011, con el presidente Obama, Maliki, el primer ministro Maliki, que es chiita, ya estaba trayendo o estableciendo un gobierno exclusivamente chiita, que respondía a Irán. Correcto. Y le dijo al presidente Obama, queremos que saquen las fuerzas militares de aquí, fuera de Irak. Obama sacó las fuerzas militares americanas de Irak. Yo entiendo, y los que trabajamos en misiones entendemos, que se sacaron antes de tiempo, porque había que forzar de alguna manera a que se estableciese ese gobierno inclusivo, y no se forzó. El hecho de que el gobierno de Maliki era exclusivamente chiita trajo un malestar y prejuicios contra los sunitas. Y había un grupo en Siria terrorista que se llamaba ISIS o ISIS, que es sunita, y ese grupo decidió bajar a Irak como salvadores de la situación de los sunitas en Irak para defenderlos de los chiitas, y esa es la realidad que tenemos ahora mismo con un grupo violento que nunca habíamos visto, porque ni siquiera Al-Qaeda ha sido tan violento como ISIS, y de hecho en Siria Al-Qaeda no quería trabajar con ISIS, y una de las razones era por la violencia que ellos ejercían, y así ISIS en el mes de enero, yo debo decir también que el presidente Obama dijo, no, ese grupo ISIS, eso es un junior varsity, un equipito junior, wow, son pequeñitos, sí, no porque tienen una camiseta de los Lakers
eso hace que ellos sean un Kobe Bryant. Eso fue lo que él dijo en enero. En junio, ISIS entró en Irak. Y en un día, cuando tomaron la segunda mayor ciudad de todo Irak, Mosul, en un día, 500,000 de personas en Mosul tuvieron que salir con lo que tenían puesto por la agresividad de ISIS. Y hoy tenemos el problema que tenemos. La palabra ISIS son siglas. Sí. Entiendo que quiere decir Islamic State of Iraq En Syria. and Syria. Sí, sí, exacto. Implicando como que ese grupo pretende establecer que un califato. Un califato que comprenda Siria, Irak y, si fuese posible, Jordania también. Wow. Les interesaría mucho entrar a Jordania también. A Jordania se le hace más difícil Claro. porque hay fuerzas internacionales que están allí en la frontera, cuidando esa frontera bien de cerca. Por aquello de que nuestros hermanos entiendan, ¿qué es un califato? ¿Qué es el establecimiento de un califato? Un califato es un estado regido totalmente por la ley Sharia. Sharia. Sí, un estado islámico Donde regido ellos totalmente imponen. por la ley Sharia. Okay, que ahí el que no es, se rige, lo matan. Bueno, en el caso de ISIS es un poquito hasta más difícil porque ISIS es sunita, pero ISIS está matando sunitas en Irak. Y ISIS va a matar a todo aquel que no apoye el radicalismo sunita terrorista de ISIS, incluyendo sunitas nominales. No importa, para ellos, cualquiera que no esté apoyando su ideología va a sufrir las consecuencias. Se habla, por ejemplo, de que en Europa ya hay un movimiento fuerte de ley Sharia. Sí, se está queriendo imponer la ley Sharia en varios países. Se ha hablado en Holanda, Inglaterra ha tenido sus serios problemas, en varios países. Pero, por ejemplo, entiendo, lo que he leído es que en Inglaterra ya han logrado unos avances de que se les acepta, de que a ellos les apliquen la ley Sharia, y ya eso es abrir la puerta. Sí, en Inglaterra, como dije, en Bélgica, por ejemplo, la capital de Bélgica, que es Bruselas, 60% de la población de la capital es musulmana y ellos están exigiendo sus derechos en ley Sharia también. 60% de la población. De la población de la capital de Bélgica, capital, sí, de Bruselas. Que es donde está la sede del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo. De la Unión Europea. 60% la ciudad es musulmana. Wow. Yo estuve allí hace poco, por eso es que sé. Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar profundizando en cuál es la condición de los cristianos a raíz de esta situación, hermano. En breve estaremos con ustedes de regreso. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Luego de establecer este contexto histórico que nos debe ayudar a entender la realidad de lo que está sucediendo en Irak, en esa región convulsa del mundo, con este grupo ISIS que pretende establecer un califato, ya vimos por lo que nos comparte Axel, tanto en Irak como en Siria, y cuidado si hasta Jordania. Axel, ¿este grupo va contra los cristianos o es como tú decías ahorita, va contra cualquiera que se le vaya de frente? Sí, va contra cualquiera que se le oponga, incluyendo los sunitas. Ellos son sunitas. Ellos mismos. Pero van en contra de los sunitas nominales que no los estén apoyando a ellos. También los han matado muchísimo. Pero por supuesto, los dos targets, ¿verdad? Los dos enfoques de ellos son los chiitas y los cristianos. Y los cristianos. Para los cristianos, cuando ellos matan a un cristiano, es un gran honor.
Y han matado muchísimos cristianos, muchísimos oficiales del gobierno chiita, sunitas nominales, como dije. En fin, han decapitado. Cuando yo estuve en Irak en junio y ellos entraron en Mosul, yo estaba en Erbil, que es más o menos como tal vez hora y media, 2 horas de Mosul, 2 horas de Mosul. Ellos mataron tanta gente en un día que 500.000 de personas de Mosul, que es la segunda ciudad de Irak, correcto, salieron huyendo por el desierto a pie con lo que tenían puesto. 500.000 en un día. En un día. Y están, probablemente los hermanos que nos están viendo han visto las fotos, ¿verdad? Yo traje algunas fotos de crucifixiones que se han llevado a cabo por ISIS en Siria, en Irak también. Han decapitado niños, adultos, han puesto las cabezas en estacas en diferentes sitios y están haciendo masacres de soldados sirios, de chiitas, de cristianos. Han estado imponiendo un impuesto de $250 a la gente. Los que no pueden pagarlo, le violan a la esposa y le llevan a las hijas para tornarlas en esclavas sexuales de los soldados. También van de hogar en hogar buscando vírgenes para también casarlas con sus soldados. Y además de eso, es un ejército con mucha estrategia militar, donde hay chechenios, donde hay soldados de Georgia, de diferentes partes. Hay más de 1.000 soldados de ISIS que se cree que vienen de Europa, sobre 100 que se cree que están allí de Estados Unidos, que tienen pasaportes europeos y después no van a tener ningún problema en entrar a Europa y a Estados Unidos, y hay una gran preocupación en Estados Unidos y Europa por eso. Y además de eso, cuando entraron a Irak, se cree que tenían más o menos 1.500 millones de dólares en financiamiento de equipos militares, etcétera, y robaron unos bancos en Irak y añadieron unos 400 millones más. Así que ISIS es un ejército que tiene casi 2.000 millones de dólares en financiamiento, mayormente por Arabia Saudita. Y que Arabia Saudita supuestamente es un aliado de los Estados Unidos. Sí, pero ha estado financieramente ayudando a ISIS. En fin, lo que el presidente Obama catalogó de un junior varsity, ahora mismo es un dream team. Se cree que es un dream team. Y nunca se ha visto, dicho por el secretario de la Defensa de Estados Unidos, nunca se ha visto un ejército o una organización terrorista tan fuerte y violenta como ISIS. Esa es la situación que tenemos en Irak y allí están nuestros hermanos. Yo debo decir también, Eddie, que en el 2003 teníamos 1.3 millones de cristianos. En el 2014, después que sacamos a Hussein, solamente nos quedan en Irak unos 300.000 cristianos nada más. 1 millón ha desaparecido. 1 millón ha desaparecido, se han ido del país, o se han ido para Europa, se han ido para Jordania, o los han matado. Y solamente tenemos alrededor de 300.000 hermanos nuestros cristianos en Irak. Ahora mismo, Axel, ¿cómo ustedes los están ayudando? Nosotros, como te dije, tenemos 2 ministerios en el norte de Irak. Me voy a reservar las ciudades por seguridad, pero tenemos 2 ministerios. Uno está trabajando directamente con los refugiados internos. Tenemos 2 millones de refugiados internos dentro del propio Irak, que han salido de sus ciudades y se han tenido que mover a otras regiones dentro del propio Irak. Claro. Y los estamos ayudando con agua, que es lo principal que ellos necesitan, medicamentos,
y comida. Mucha de esta gente está durmiendo en las calles, está durmiendo debajo de las tiendas, en casetas, en algunos campamentos que se han logrado establecer. Todos estos refugiados necesitan de las cosas esenciales y uno de los ministerios que nosotros estamos apoyando está brindando esa ayuda. Por eso estamos pidiendo fondos para poder ayudar al ministerio. El otro ministerio es un ministerio más evangelístico y de plantación de iglesias en las casas y continúa haciendo un trabajo evangelístico tremendo aún en medio de esta situación. Pero ese ministerio está llevando también el evangelio a los refugiados, porque como todos sabemos, cuando las personas están en una situación desesperante, a veces están un poquito más sensibles a escuchar el evangelio. Claro. Y los ministerios, ambos ministerios están compartiendo el evangelio con todos los refugiados que están llegando a diferentes ciudades. Así que ellos son iraquíes, son ministerios iraquíes, ellos conocen su gente, hablan el idioma y no se han ido, están allí haciendo el trabajo con uñas y dientes. Pues esa era la pregunta próxima que yo te tenía. O sea, si en estas circunstancias tan apremiantes, tan difíciles, se estaba dando el evangelismo. Y tú me la acabas de contestar. Sí. Definitivamente. Me resulta, eso es milagroso. Sí, nosotros, nos llegó un reporte hace poco de uno de los ministerios enseñando la película Jesús a los refugiados, y cuando ellos ven la película, las reacciones han sido: nosotros que pensábamos que teníamos una situación desesperante, pero cuando vemos a Jesús y lo que pasó Él, entonces eso nos trae consuelo. Y entonces los ministerios comparten el evangelio y la gente está aceptando a Cristo en medio de esta situación gravísima que está aconteciendo en Irak ahora mismo. Que no es únicamente en Irak, porque anteriormente tú nos has compartido de otras regiones donde en medio de la crisis el evangelismo se está multiplicando de una manera milagrosa. Pero de nuevo es porque se siguen los mandamientos del Padre y se ponen como obra, se ejecutan. O sea, me resulta dramático ver que en una situación como esta nadie se arrodilla, que no sea para orar. Todo el mundo está de pie, ayudando, evangelizando, ganando vida, sabiendo que mañana posiblemente no se levanten vivos por este tipo de persecución. Yo quería decir que ambos líderes de los dos ministerios que nosotros estamos apoyando en Irak, a uno de ellos le dispararon de frente y la bala no salió. Y tuvo que mudarse de ciudad porque tenía amenaza de muerte. El otro perdió por su firmeza en la fe cristiana. Su esposa lo abandonó porque tenía amenaza de muerte por los musulmanes, amenaza de muerte hacia sus hijos, hacia su esposa y hacia él mismo. Y su esposa, por proteger a sus hijos, abandonó la fe cristiana, lo abandonó a él. Este líder perdió todo, perdió sus hijos por ley. Él no puede ver a sus hijos nunca más. No es que los vea de cada fin de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. No es custodia compartida. No es custodia compartida. Es que por ley no puede verlos nunca más, porque está considerado un blasfemo. Y perdió su esposa, sus hijos, su casa, carro, todo. Él perdió todo. Nosotros, inclusive, Global Commission le suministró su primer vehículo para el ministerio. Y hoy se ha convertido en el mayor plantador de iglesias en las casas en todo el norte de Irak. O sea que allá, como en otras regiones que tú nos has explicado, el evangelismo se da en las casas. Sí, hay algunas iglesias tradicionales en algunas ciudades de Irak, ¿verdad? En Bagdad, en Erbil, en algunas ciudades, hay algunas iglesias tradicionales. Pero el mayor evangelismo se está dando en las casas, persona a persona, uno a uno. Okay. En el caso de Irak,
¿Qué tipo de ayuda ustedes están pidiendo? Bueno, nosotros necesitamos dos cosas en el caso de Irak. Número uno, estamos solicitando patrocinio para los líderes cristianos misioneros en Irak, los líderes cristianos misioneros iraquíes que necesitan ayuda, especialmente en estos momentos, para poder hacer el trabajo. Nosotros, como tú sabes, tenemos un programa de patrocinio y los hermanos pueden ayudar con $50 y nosotros vamos a enviarle el perfil de ese líder. Claro, en Irak nosotros tenemos que cambiar, tenemos que poner un seudónimo, no va a ser el mismo nombre y no va a ser la foto, vamos a cubrir el rostro, sí, pero necesitamos patrocinio para los misioneros iraquíes y también necesitamos fondos para ayudarlos a ellos con pailas de agua, con comida, con medicamentos que ellos están supliendo a los refugiados, y es una herramienta evangelística. Claro. Todas esas cosas son herramientas evangelísticas. Correcto. Que nosotros utilizamos para llevar el mensaje. Yo me imagino que ese tipo de personas, viviendo lo que están viviendo, están clamando a Dios. Sí. Y ver que de unos hermanos cristianos les llega la ayuda, ahí está el milagro. Es un testimonio tremendo, especialmente para los musulmanes que están llegando desesperados, en una situación desesperante, que cristianos estén trayéndole agua. Sí. Hermanos, pasamos después de esta pausa al último segmento, Alerta Cristiana. Amigos, estamos de regreso con ustedes al último segmento de este programa. Le compartía a Axel en la pausa cuánto duele ver lo que los hermanos cristianos de otras partes del mundo están viviendo. No es fácil hablar sobre estos temas por la crudeza, por la realidad, por lo que estamos viendo. Todos sabemos que el Señor ya nos los había adelantado, que sufriríamos persecución, que sufriríamos dificultades, que no son cosas que las pruebas que a diario pasamos. Axel, Global Commission Partners está envuelto en una obra tan y tan grande que ustedes tienen oficinas en ¿cuántos países del mundo? Sí, nuestras oficinas centrales están en la ciudad de Clermont, en la Florida. En Florida. Clermont es una ciudad que queda a 22 millas al oeste de Orlando. Okay. Ahí estamos a la orden. Tenemos oficinas también en Inglaterra, cerca de Lancaster, en Inglaterra. Tenemos oficinas en Río de Janeiro, en Brasil, y tenemos oficinas aquí en Puerto Rico, en Atorrey. En Atorrey. Aquí en Puerto Rico. Ok. ¿Puedes dar los teléfonos de esa oficina? Claro, el teléfono de aquí de Puerto Rico, para los hermanos que nos quieran llamar, es el 787-704-2277. 787-704-2277. Allí tienes personal, igual que en todas las oficinas. ¿Y ese personal se encarga de qué específicamente? El personal nuestro en nuestras oficinas se encarga de por ejemplo, establecer las agendas de charlas, predicaciones, conferencias que hacemos en las iglesias. En Puerto Rico tenemos una consulta misionera una vez por año, también. Y ellos también en la oficina se envía mensualmente un reporte, un boletín que se llama Prioridades y que mantiene a nuestros patrocinadores al día con todos los trabajos que Global Commission está haciendo alrededor del mundo. En la oficina se hacen muchas cosas, ¿verdad? Se le envían recibos, se preparan todo ese manejo administrativo
para todos los patrocinadores nuestros. A veces se envía material extra de noticias que tenemos. Ahora mismo escribimos un artículo pequeño sobre Irak, una perspectiva cristiana, y se lo estamos enviando a todos los patrocinadores de Global Commission Partners. Y usted puede solicitar, usted no tiene que ser patrocinador para solicitar también nuestras publicaciones mensuales. Usted puede llamar y nosotros ¿Y con tienen mucho una gusto. página en el internet? Tenemos un website, una página, y en fin, puede buscarnos, Global Commission Partners. Sí. Ok, si yo fuera pastor con una congregación que empiezo a mostrar interés por envolverme con ustedes en este trabajo, ¿cómo puedo comenzar? Sí, lo mejor es comunicarse con nuestra oficina al 704-2277. Y allí la oficina también tiene todas las agendas de conferencias y predicaciones. Y entonces allí podemos sacar un día, una noche, un domingo, un día en semana, y entonces ir a su iglesia y compartir una charla, una conferencia con visuales y todo de la obra misionera alrededor del mundo. Ok, fue que te me adelanté. Ya soy un pastor convencido, pero quiero ver cómo mi gente se envuelve. Dame las alternativas. Sí. ¿Cómo puede, desde una iglesia pequeña hasta una mega iglesia? Sí. Nosotros siempre animamos, obviamente, a que las iglesias oren por la obra de la evangelización del mundo, y por eso es que publicamos ese boletín mensual que se llama Prioridades. Y allí hay 4 países que incluimos todos los meses con unas necesidades específicas y con fotografías, que los hermanos pueden ver lo que está pasando allí. Y eso lo enviamos completamente de gratis a todos los hermanos para que oren. Y también animamos a los hermanos a que contribuyan, a que ayuden, ya sea a través del patrocinio de un niño. Tenemos muchos orfanatorios alrededor del mundo y tenemos nuestros niños que necesitan $25 mensuales para nosotros cubrirle todo lo que ellos necesitan en nuestros orfanatorios. Pero también tenemos el programa de patrocinio de misioneros, que los hermanos pueden contribuir con $50 a un misionero. Ese no es el sostenimiento total de ese misionero, obviamente, pero es una tremenda ayuda para muchos de ellos. Y nosotros le vamos a enviar un reporte del trabajo de su misionero a estos patrocinadores de cada 6 meses. Y también tenemos proyectos que los hermanos y iglesias, nosotros tenemos muchas iglesias en Puerto Rico que participan de proyectos, ya sea de construcción de iglesias, hincar pozos de agua en lugares bien difíciles, puede ser un centro de entrenamiento misionero, como los que estamos construyendo ahora mismo en el norte de África, los países musulmanes. Puede ser un centro evangelístico como el que estamos construyendo en Crimea, en la península de Crimea, en Ucrania. ¿Dónde está el problema de Ucrania? Donde los rusos invadieron a Crimea. Allí hay una iglesia en Puerto Rico que está financiando un centro evangelístico para alcanzar a los musulmanes tártaros que están en Crimea. En fin, tenemos muchos proyectos, la Biblia, la palabra de Dios. Usted puede ayudar a nuestros hermanos con fondos para ellos adquirir Biblias. Si algún pastor quiere hacer un viaje con ustedes. También, nosotros siempre animamos a los líderes para que vengan a un viaje con nosotros. Si están interesados en invertir en un proyecto especialmente, yo le digo, antes de que usted invierta $1 en ese proyecto, puede venir con nosotros y ver en el terreno de juego lo que se pretende hacer, los planes, discutir con los líderes de los ministerios nuestros en esos países, sentarnos y ellos poder ver el trabajo que se está haciendo. Y ustedes, pastor o iglesia que se involucren, ustedes le están rindiendo un informe
de cómo va la obra, todos los de qué meses, se está haciendo con ese dinero. Todos los meses, si es una iglesia que, por ejemplo, decide ayudar con un proyecto a construir una iglesia en India o un centro de entrenamiento misionero o hincar un pozo, cosas así, nosotros le vamos a enviar un reporte completo con fotos. A veces nosotros incluimos también un banner, ¿verdad? Sí. Dándole las gracias a la iglesia, enseñando el pozo, los hermanos, para que la iglesia pueda pasar, los líderes en las iglesias puedan pasar todas esas fotografías y todo eso a la congregación. Correcto. Para que la congregación vea. Ese ha sido el ejemplo que por años en mi iglesia, Cristo, Verdad y Vida, en Trujillo Alto, hemos vivido con ellos, donde algunos de nosotros damos dinero particularmente, pero también la iglesia levanta un dinero como iglesia y envía una ofrenda. O sea, hay muchas maneras en que podemos sentirnos parte de ese esfuerzo. También yo quisiera añadir, Eddie, que los hermanos que estén interesados en ser parte de la familia de Global Commission Partners pueden llamarnos porque nosotros tenemos una membresía también que siempre está creciendo y son gente comprometida que entienden estos trabajos, entienden lo que es la evangelización del mundo, la importancia de la obra misionera. Y si usted quiere ser parte del trabajo nuestro, nosotros tenemos, algunos de los miembros nuestros están equipados, los hemos equipado bien para dar conferencias, para poder ir a las iglesias y compartir y pueden participar en nuestros viajes también alrededor del mundo, en fin. Esa es otra forma, ¿verdad?, en que los hermanos pueden involucrarse, siendo parte de Global. Claro, obviamente, pero no como turista. No hacemos viajes turísticos. A meter mano, como decimos en Puerto Rico. ¿De qué otra forma las iglesias se pueden envolver? Danos ejemplos, no tienes, si quieres no tienes que mencionar las iglesias que son, ¿verdad? O los pastores, pero para que la gente vea desde cuán pequeño hasta cuán grande puede ser la ayuda. Sí, nosotros hemos recibido, por ejemplo, una ofrenda, puede ser de $100, $500 para comprar Biblias, para suministrarle a Biblias a los equipos misioneros que tenemos en Rusia. En Rusia. ¿Okay? Y eso se compran cientos de Biblias con una ofrenda así, cientos. En el lenguaje del lugar. En el lenguaje ruso. Muy importante. Entonces tenemos proyectos tan pequeños como Nuevos Testamentos y Biblias y tan grandes como un proyecto de construcción del único centro de entrenamiento y envío de misioneros que estamos construyendo en un país musulmán en el norte de África. Wow. Hay una iglesia en Puerto Rico que está ayudándonos a construir un edificio de 5 pisos de alto, desde donde se van a enviar, se van a entrenar y enviar decenas de misioneros todos los años, wow, que van a ser esparcidos por todo el norte de África, países como Argelia, Marruecos, Mali, Níger, Tunisia, inclusive Libia. Entonces, estos son proyectos de mayor envergadura, pero es para contestar tu pregunta, ¿verdad? Sí, hay proyectos tan simples como máquinas de coser. Correcto. Que necesitamos para darle a las esposas de los misioneros para que ellos puedan generar unos ingresos. Correcto. Hasta un centro de entrenamiento misionero o un orfanatorio para cuidar de niños. Correcto. Que están en trabajos forzosos, que nunca han ido a una escuela, que son huérfanos, sí, que los están explotando y nosotros los rescatamos y los tenemos en nuestros orfanatorios. Entonces una iglesia puede involucrarse en diferentes niveles. Ante toda esta crisis, y digo crisis, pero no lo digo negativamente, sino crisis es una oportunidad. La estadística, ¿qué nos dice? ¿Qué estamos viendo en términos de
está mermando el evangelismo, está creciendo el evangelismo, las conversiones. ¿Tú dirías que nos están aguantando a los cristianos o nos estamos multiplicando? No, el evangelio está creciendo. Amén. Y si lo cogemos por áreas del mundo, por regiones del mundo, en América Latina, pues nosotros todos sabemos, cada país latino tiene miles de iglesias evangélicas, incluyendo Haití, que a veces pensamos, ¿verdad? Entonces, América Latina tiene una presencia fuerte del evangelio, aunque tengamos pobreza en nuestros países, etcétera, pero estamos hablando del evangelio. Correcto. El evangelio en América Latina está fuerte. El evangelio en África, en el sub-Sahara africano, o sea, del desierto del Sahara para abajo, está fuertísimo. Ahora mismo, el mayor avivamiento de cualquier país musulmán del mundo está aconteciendo en un país del norte de África, en un país musulmán que también me voy a reservar el nombre. Y allí nosotros tenemos trabajo. En Rusia el evangelio está creciendo. En Asia el evangelio está creciendo. Sin embargo, en los países del Medio Oriente, muchos cristianos han ido abandonando los países por causa de la persecución violenta que se está experimentando. Y es lamentable. Por eso es que tenemos que ayudar a los misioneros árabes, cristianos, que están allí todavía dando la batalla. Tenemos que ayudarlos, hermanos. Eso es bien importante, que los apoyemos. Te hago la pregunta, Axel, porque tal vez los hermanos que nos están viendo pueden pensar, pues DH, nos están haciendo retroceder, mira cómo está Occidente, mira cómo la pérdida de valores, la iglesia luce apagada, y no es así. No. Estamos de pie. Hay una promesa en la Escritura, el Señor dijo, las puertas del Hades, de la muerte, nunca prevalecerán contra mi iglesia. Y esa promesa el Señor obviamente la ha cumplido siempre, y la iglesia del Señor va hacia el frente. Posiblemente, Axel, las cosas suceden como están sucediendo porque probablemente el Señor lo que quiere es mostrarnos a Occidente de que no importa lo que estemos pasando, esos hermanos nos están dando un ejemplo tremendo de valentía, de defensa del evangelio, que posiblemente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, que estamos relativamente cómodos, que lo pensamos para salir a un culto, que lo pensamos para decirle que sí al pastor, pues lo estamos pensando. Y esos países nos están diciendo, oye, yo estoy metiendo mano, ¿qué pasa contigo? Yo siempre digo que nosotros en el mundo occidental tenemos abundancia de herramientas, vehículos, templos, etcétera. Nuestros hermanos no tienen esa abundancia de esas herramientas, pero ellos tienen abundancia de fe, compromiso, sacrificio. Sí. Lamentablemente, hermanos, se nos termina el tiempo. Un reto, una crisis que es oportunidad para que repensemos. Gracias, Axel, por tu presencia con nosotros nuevamente. Amigos, que Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiana.